y no sé cómo llamarlo, si médico o profe. Pues ya les digo, ¿no? Va dependiendo como del tipo de relación que generen con su profesor, con el doctor y demás, pero sí sé que a la mayoría de ellos les piden dirigirse justo como doctor, ¿no? Como el doctor de tal materia o la doctora de tal materia, ¿no? Y les digo, pues ya lo irán descubriendo, perdón, obviamente, pero pues ya les tocará vivenciarlo, les tocará experimentarlo. Y sí, sí sé que, pues son muchos egos, ¿no? Esa es la cuestión con respecto a los médicos. Dicen que tienen de los egos más grandes que pueden existir, son de los médicos específicamente. Entonces, pues seguramente se van a encontrar a esas personas en la facultad y probablemente ustedes sean esas personas, ¿no? En algún futuro, ya que hayan estudiado una especialidad y demás, ¿no? Una maestría, un doctorado. Pero bueno. Vamos a iniciar con la revisión para que nos dé tiempo de terminarlo por el día de hoy. Y vamos por aquí con respecto a las preguntas. Dice la primera, ¿qué enunciado presenta una relación correcta entre palabras? Y esta primera pregunta, espero que hayan podido identificar que se trata del uso de pronombres átonos, ¿no? Y ahí entonces habrá que darnos cuenta a qué tenemos que sustituir, qué elemento estamos sustituyendo de manera específica, ¿vale? Entonces, el inciso A dice... bueno, obviamente ya ustedes saben cuál es la respuesta correcta, que tendría que ser el inciso B, pero dice, la lluvia de críticas recibidas durante el último Festival de Cine de Cannes le afectaron tanto que decidió retirarse temporalmente. Bueno, lo demás no importa en realidad, ¿no? Entonces, ojo, nos dice, le afectaron tanto la concordancia tanto del verbo como del pronombre que estamos sustituyendo. ¿Qué está mal con respecto a este enunciado? ¿Cuál es el sujeto en esta oración de forma específica? Es la lluvia de críticas recibidas durante el último Festival de Cine de Cannes. Todo eso es lo que está funcionando como el sujeto, ¿no? Pero ¿cuál es el núcleo? ¿Con qué debe concordar el verbo de manera concreta de todas esas palabras? ¿Cuál es el núcleo? ¿Críticas? Pues no, porque si fuera críticas estaría bien la oración, ¿no? Recibidas, no, es la lluvia, ¿no? Efectivamente. Entonces, por esa razón está mal esa oración, o por esa razón no podríamos elegir esta opción de respuesta. ¿Cree que puedo abrir para nosotros ver nuestras respuestas y ver en las que estuvimos mal? Abrir que, perdón, no les he enviado sus resultados, porque igual y más bien puedo hacer eso. Les puedo enviar sus resultados en sus correos, publicar sus puntuaciones. Pero denme un momentito, porque se acuerdan que no los he enviado. Ok, justo lo hago en este momento, pero se acuerdan que estábamos viendo justo ayer o comentando ayer que nos encontramos por ahí con esta situación en la que, perdón, es que no sé si no, fue ayer en el seminario que estaba comentando que tengo dos de las gatitas recién esterilizadas y entonces nada más de repente ando como echándoles un ojo por aquí enfrente, porque ya saben que son muy inquietas y buscan de pronto lamerse la herida y tal. Em, pero lo que les estaba comentando es que hay dos preguntas de las que no agregué la respuesta de forma concreta. Entonces, antes de enviárselas, voy a tratar de hacerlo ahora, a ver si al enviarles sus respuestas o sus resultados ya aparece, cubre esta está la respuesta en esta. A ver si ya se las puntúan o si sí se las cuentan en el resultado final, al momento de enviarles el resultado. Y la otra era la segunda de la lectura, esta. Sí, era en tercera persona, ¿verdad? Según yo sí, lo que recuerdo del texto. Bien, entonces ya están en teoría agregadas todas. Les envío sus resultados en este momento y me cuentan si sí ven un cambio entre lo que ustedes les lanzó en un principio de su valor total y lo que les manda. ¿Era en segunda persona? ¿Sí? Ok, ok. Es que no me acuerdo. Y había una que tenía dos opciones de respuesta válidas. Ya me acordé también.
que por ahí lo comentó uno de sus compañeros, que era esta. Entonces, lo agregamos también de una vez. Te sorprenderá imaginar, claro, sí, siempre has creído, efectivamente, es un narrador en segunda persona. Gracias. Listo. Ahora sí, ya no me aparece la cosa de publicar resultados, como acá está, publicar puntuaciones. Listo, ya se los envié. Me cuentan si hay algún cambio. Si no, bueno, ustedes mismos pueden hacer el conteo o la suma ahorita, ¿vale? Mientras, tengo un momentito, por favor. Y perdón por dejar aquí sus resultados específicamente. Ahora, ¿sí hubo cambio entonces? Por aquí me están diciendo que sí cambió antes en el 48, 57. Ok, perfecto. Digo, sigue siendo malo definitivamente si antes tenías 48 y ahora 57, efectivamente, pero lo importante es que sí hubo un cambio en el resultado, ¿no? Ahora que ya agregamos esas dos con las respuestas adecuadas y agregando también la respuesta extra en una pregunta de 6 a 8. Vale, entonces, bueno, ahora sí, ya tienen sus resultados, como me lo estaban pidiendo, y ya están los cambios necesarios. Ese resultado que tienen entonces ahorita ya es el resultado final y definitivamente no, ya no habría modificación en el mismo y simplemente sería como lo que ya obtuvieron de puntuación, ¿no? Ya no se le suma nada extra ni nada parecido, ¿vale? Entonces, lo que tienen ahorita como resultado, ese es el resultado final. Ahora sí. Entonces ya estábamos hablando de la primera pregunta y decíamos, ¿no? Había que identificar el núcleo del sujeto. Como el núcleo es lluvia, recuerden, el sustantivo que va introducido por el determinante, hemos dicho que dentro de la concordancia verbal básica debe concordar específicamente el núcleo del sujeto con el verbo. Entonces tendríamos que decir, la lluvia de críticas recibidas durante el último Festival de Cannes eh, lo afecta, y luego también el lo, ¿no? De manera concreta, porque afectan a alguien y ese alguien a quien estén afectando estará funcionando como un complemento directo, porque no hay un indirecto de forma específica. Entonces tendríamos que decir, lo afectaron tanto que lo demás, ¿no? Eh, tanto, ahí hay un tanto de más seguramente. Entonces, bueno, el punto es que el verbo debería ser en singular y el pronombre utilizado debería ser un lo. B, que es la respuesta correcta, me quedé sorprendido con sus ricos balcones interiores semejantes a los de un teatro, ¿no? ¿A quién refiere? A los ricos balcones interiores, ¿no?
Entonces, como los ricos balcones interiores está funcionando como el complemento en ese contexto directo para con respecto al verbo semejantes, que es un plural masculino, por eso la sustitución tiene que ser justo por un los. Y el problema con el inciso C dice, los hombres se quitaban el sombrero y les saludaban mientras las damas permanecían sentadas. Aquí las damas, ¿qué función está desempeñando? No es un complemento indirecto, ¿no? Sino que están funcionando como el complemento directo. Entonces tendríamos que decir, las saludaban en plural femenino. Entonces ahí los errores en el inciso A y en el inciso B son con respecto al uso del pronombre, en el inciso A también con respecto a la forma verbal y por lo tanto la respuesta tendría que ser justo B para esta preguntita, ¿no? La segunda dice, ahí tiene que ver con el uso de la R y de las palabras compuestas. Si se dan cuenta, prerequisito y vicerrector son ambas palabras compuestas de manera concreta. También la respuesta para esta segunda, que ya lo agregamos ahorita, tendría que ser el inciso B, donde prerequisito necesitamos duplicar la R y lo mismo en vicerrector al agregar estos prefijos pre y vice, porque si no, se estaría dando simplemente el sonido suave de la R y diría algo así como prerequisito y vicerector, ¿no? Entonces, ve la respuesta para este sentido. Sería algo relacionado con usos de grafías, pero a lo mejor con una grafía que no hemos visto tanto, que tiene que ver con la R de forma concreta. Luego, una pregunta sobre relaciones semánticas. Opción que presente una palabra con significado similar a la resaltada en el enunciado. Ya ayer, por ejemplo, en los seminarios estaban preguntándome que qué podían hacer para saber o, pues, si de alguna forma conocer el significado de las palabras que les llegan a poner en el examen. En este caso, destello es lo que nos están planteando. Yo creo que destello es una palabra bastante común. Entendemos que estamos refiriendo a un brillo, ¿no? A un haz de luz o algo parecido. Entonces, un destello en el camino encegueció a todos en el interior del auto. Entonces, esta está muy sencilla porque aparte de todo, aunque el luminoso puede guardar una relación de significado con destello o claridad en alguna medida también puede llegar a guardar una relación de significado con destello, se dan cuenta que no son la misma claro, no son la misma categoría gramatical y eso es algo que ya hemos comentado en su momento cuando hablamos de las relaciones semánticas. Recuerden que si voy a sustituir un verbo, ¿por qué cosa lo sustituyo? Por otro verbo. Si voy a sustituir un adjetivo, lo sustituyo por otro adjetivo. O si voy a sustituir un sustantivo, lo sustituyo entonces por un sustantivo también, ¿vale? Entonces, esa sería la cuestión concreta. Destello es un sustantivo. Luminoso, en cambio, ¿qué es? Es un adjetivo calificativo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, si yo digo, esa casa es luminosa, estoy hablando de una característica y no puede funcionar como sustantivo. Ahí muchos llegaron a elegir esta opción de respuesta, el inciso B, pero no son la misma categoría gramatical y ya desde ahí podemos eliminar la posibilidad. Entonces, de pronto podría llegar a suceder eso en sus exámenes, ¿no? Ténganlo en consideración. Si se dan cuenta que la palabra que tienen que sustituir pertenece a cierta categoría gramatical, pues debe elegirse otra palabra que cumple o que desempeñe la misma categoría gramatical específicamente. Entonces, efectivamente, la respuesta será fulgor. Claridad tiene que ver más bien con la transparencia de algo y no necesariamente con el brillo de algo o con el resplandor de algo de manera concreta, ¿no? Entonces yo creo que también desde ahí podemos alejarnos de la posibilidad de claridad. Y luminoso, les digo, es una categoría perfectamente distinta a la que desempeña, perdón, destello, ¿vale? Entonces, tal cuestión con respecto a esta. Repetir la respuesta de la pregunta anterior es B. De la anterior es B. De esta entonces, la tercera es el inciso A. La cuarta, enunciado que presenta una ortografía correcta. Dice, la apertura y clausura de la conferencia será estrictamente controlada. Es justo esa la respuesta correcta. Porque aquí estoy tratando de que recuerden más o menos lo que hemos comentado ya sobre el uso de los determinantes cuando tenemos grupos de sustantivos, ¿no? Recuerden lo que hemos dicho. Sí puedo usar un solo determinante, como en este caso para dos sustantivos. ¿En qué contextos? Cuando forman parte de un todo, cuando están antecedidos por un adjetivo calificativo y cuando, exacto, ¿no? Cuando están refiriendo a la misma cosa. En este caso, estamos refiriendo a la misma cosa o formando parte de un todo. Tan es así que por eso el verbo es tan singular, ¿no? Porque si el verbo estuviera en plural, entonces me estaría indicando en todo caso
que cada uno debería tener su propio determinante, ¿no? Entonces, por eso el verbo está en singular, porque estamos entendiendo que la apertura y la clausura son componentes de la conferencia y por lo tanto la concordancia del verbo será es en sí con la conferencia, ¿no? Por eso la respuesta es este inciso A. B, ¿cuál es el error? No hemos venido con la vestimenta y aspecto adecuados para la ocasión. ¿Qué sabemos aquí? Que cuando tenemos dos sustantivos y el adjetivo va después, estamos hablando de situaciones diferentes o de cuerpos diferentes, sustantivos distintos, cada uno debería tener su propio determinante, ¿no? Entonces tendríamos que decir con la vestimenta y el aspecto adecuados, ¿vale? Justo, efectivamente, como ya lo escribes, Chavarrieta, muy bien. Y luego C, los indicios del acoso y violencia vividos es la misma situación que en el ejemplo de arriba. Tendríamos que decir los indicios del acoso y la violencia vividos, ahí sí se queda en masculino, porque hay variación de género, por la víctima estremecieron al jurado, ¿no? Entonces, en las otras dos opciones de respuesta falta el determinante, cuando en el inciso A está bien que no esté presente por lo que estamos comentando. Son partes de un todo. Son la apertura y la clausura son partes de la conferencia de manera concreta. Y por eso el verbo también es singular. Bien, entonces tal cuestión con esta. La siguiente. Enunciado que presenta una puntuación correcta. La respuesta tendría que ser el inciso A, ¿no? Ya sabemos que cuando tenemos una secuencia de preguntas o de exclamaciones, tenemos que estar observando qué signo separa a cada uno de estos segmentos pregunta o exclamación. En este caso, tenemos que la primera pregunta se separa de la segunda por un punto y coma, lo que me indica entonces que lo siguiente tiene que empezar con minúscula. Pero entre la segunda y la tercera solo está el punto de la interrogación de cierre. Por lo tanto, la última pregunta tendrá que iniciar con mayúscula, como ya lo hemos comentado, ¿no? Entonces, por eso es la respuesta correcta. ¿Cuál es el problema con el inciso B? Pues uno que es muy evidente es que tenemos punto final después de la exclamación de cierre y aparte, en la exclamación del principio, a él, a don Álvaro, le pasaba aquello. Ese a don Álvaro lo entenderíamos como información un tanto parentética y también por ahí podría faltar una coma. Y en el inciso C, dirían que un cura lo había derrotado. Aquello pedía sangre, sí, pero esta era otra. Entonces, hay dos problemas acá, ¿no? Si tenemos en el inciso C una pregunta que inicia con exclamación y antes hay información, perdón, una pregunta que inicia, no es una pregunta, una exclamación que inicia con mayúscula y antes hay un enunciado, debería existir un punto, ¿no? Entonces falta el punto después de derrotado y antes de la exclamación última de pero esta era otra, nos falta la coma, ¿no? Entonces ahí están estos elementos faltantes. Recuerden lo que ya hemos dicho. Para que algo que es interrogativo o exclamativo pueda iniciar con minúscula, debe existir forzosamente antes a lo mejor dos puntos, a lo mejor una coma, a lo mejor un punto y coma. Hay varios signos que pueden estar por ahí presentes, pero tiene que existir alguno de estos signos que me indican que lo que viene después deberá ser en minúscula, ¿no? O un punto para poder iniciar con mayúscula, ¿no? Esa sería un tanto la cuestión. Poner la C es una falta de respeto, claro. Y también sobre todo la B, ¿no? Diría. Pero bueno, entonces la respuesta será el inciso A. Siguiente, enunciado acentuado correctamente. Notó que aquel beso era de un extraño. ¿Cuál es el problema en esta opción de respuesta? Tenemos que aquel es un demostrativo, pero está funcionando no como pronombre, sino como adjetivo. Y si funciona como adjetivo, entonces recuerden que no debe acentuarse. Sabemos que funciona como adjetivo o como determinante porque está introduciendo al sustantivo. Es algo que vimos apenas en estos días previos. Entonces espero que eso que estuvimos comentando en los días previos les haya ayudado para responder esta o darse cuenta más bien que esta no podía ser la respuesta correcta. B dice, el muchacho vivía como un salvaje en la soledad. Si tildamos esta palabra como, significa que es una palabra tónica. Por lo tanto, es o interrogativa o exclamativa en alguna medida, pero no existe una interrogación o una exclamación en este contexto. Tendría que ser algo relativo y al ser relativo no debería sonar fuerte y por lo tanto no debería acentuarse, ¿no? Deberíamos decir, el muchacho vivía como un salvaje en la soledad. Ya por descarte elegiríamos el inciso C. Práctica, palabra esdrújula, lo mismo que física, y canceló, aguda terminada en vocal, ¿no? Entonces, esta creo yo que estaba muy sencilla. Tenemos luego un ejemplo de uso de conectores. Nos dice, quisieron colaborar con una obra magistral. B, C es la respuesta, perdón, pero
no guardaban los requisitos necesarios. En consecuencia, tuvieron que resignarse con la realización de una presentación más sencilla. Entonces, en un principio tenemos una relación con el pero de oposición. Si se dan cuenta, estamos hablando de algo que se opone o un tanto contradictorio cuando nos dice quisieron colaborar con una obra magistral, aunque no guardaban los requisitos, ¿no? Obviamente eso es un impedimento. Si queremos señalar impedimentos, recurrimos a los nexos adversativos, como en este caso. Podría funcionar un sin embargo, porque también es adversativo, y podría funcionar un pero. ¿Cuál es el aspecto que nos hace definirnos por el pero? Que el sin embargo, al ser una locución, como ya lo hemos dicho, debe llevar signo de puntuación antes y después. Por esa razón, por ejemplo, no podríamos elegir esa opción de respuesta. Claro que también el no obstante ya no tendría sentido en la última parte, ¿no? Pero bueno, en consecuencia, que esa es una locución también y que debe llevar signo antes y después, tuvieron que resignarse con la realización de una presentación más sencilla, que evidentemente esto es una relación consecutiva, nos lo dice el propio nexo, ¿no? Entonces, tal cuestión con respecto a esta pregunta, sé la respuesta. ¿Hasta aquí vamos claros? ¿Tenemos alguna duda con esta o con los que hemos mencionado anteriormente? Ok, les reitero, espero que vayan ahí identificando y escribiendo cuáles son los temas en los que están teniendo errores para que presten particular atención a esos temas ahorita que estamos reiniciando un tanto la información teórica y los ejercicios y que esas preguntas que se estén generando las vayan planteando durante esas clases, ¿no? O ya saben, la cuestión de las asesorías también. Con el de lo, no entendí quién es el núcleo. Con el de lo, hablas de la primera pregunta, García. Bueno, pero ya está muy atrasada, ¿no? Este, la respuesta tendría que ser B, pero el núcleo del sujeto era la lluvia. Por eso el verbo tenía que ser singular. Y finalmente, ahí usar el le para un verbo transitivo es algo que no podíamos hacer, ¿no? Entonces, tiene que ver con el aspecto de identificar ah, cuál es el complemento directo, cuál es el sujeto en la oración y de pronto, si fuera necesario, cuál es el complemento indirecto, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que a lo mejor tendrías que reforzar un poquito, identificar estos complementos, que ya lo vamos a estar tocando en las próximas clases, ¿vale? Pero si lo quieres revisar pronto, puedes también solicitar por ahí una asesoría o esperar un poquito en lo que llegamos a ello, ¿vale? Si nos da tiempo, al final volvemos a ello otra vez. Bueno, entonces vamos a la siguiente, que en este caso es un aspecto de antónimos. ¿Qué opción presenta una palabra con significado opuesto a la marcada en la frase? Era tanto su enojo que comenzó a vociferar sus frustraciones. Vociferar tiene que ver, ojo, de voz, ¿no? Está implícita la palabra voz y entonces tiene que ver con gritar, con expresar en un sonido alto, ¿no? Específicamente. Entonces, de manera evidente, el antónimo tendría que ser silenciar, ¿no? Que sería el perfecto opuesto a gritar, silenciar, ¿no? En este sentido. Omitir no guarda ninguna relación realmente con respecto a la palabra vociferar ni en el contexto y gruñir tampoco. Yo creo que esta, aunque no conociéramos tanto el significado de vociferar, si lo relacionamos con la idea de voz y de producir sonido, entonces silenciar tendría que ser el opuesto y las otras opciones no tienen mucha relación obvia con respecto al significado en el contexto. Bien, entonces ve la respuesta para esta preguntita. Vale. Siguiente dice, enunciado que presente una relación correcta entre palabras. Obviamente, si nos preguntan por una relación correcta entre palabras, se trata de la concordancia, ¿no? De manera específica. Dice el inciso A, que es la respuesta correcta. Estuvieron conformes casi el 20% de los accionistas presentes. Ya sabemos qué es conformes, qué tipo de palabra es conformes en cuanto a su categoría gramatical. Es un atributo, es un adjetivo calificativo, ¿no? Efectivamente. Y sabemos entonces que si tengo un adjetivo que se desempeña como atributo, entonces el verbo solo puede ser plural. Y entonces solo puedo decir estuvieron, como en este contexto de manera específica. Por eso es la respuesta correcta. El problema con el inciso B es que tenemos infinidad, el cuantificador no tiene determinante y cuando eso pasa ya sabríamos de identificar que el verbo solo puede ser plural, ¿no? Entonces tendría que decir, infinidad de ciudadanos han presentado alguna denuncia, ¿no? Y C, la mayoría de los protestantes
Se puso violenta. Violenta otra vez, en este caso es un adjetivo, no es un atributo porque el verbo es ponerse, un verbo distinto a ser, estar o parecer, es un complemento predicativo, pero finalmente un adjetivo después del verbo y eso nos indica que el verbo también debería ser plural, lo mismo que el adjetivo, ¿no? Tendríamos que decir, la mayoría de los protestantes se pusieron violentos en la huelga de trabajadores. No se le puede atribuir una característica a un cuantificador. No, efectivamente, ¿no? No le podemos atribuir características al cuantificador, se las atribuimos al sustantivo plural del sujeto. En este caso, los accionistas presentes, en el inciso C, perdón, y en el inciso, no, perdón, en el inciso A, los accionistas presentes, y en el inciso C, a los protestantes es a quien le deberíamos atribuir la característica, ¿no? Es correcto. La única opción de que el verbo deba estar en singular es que haya atributo, ¿no? Más bien en plural, ¿no? Es decir, si hay atributo, el verbo tiene que ser plural. La única opción en la que el verbo puede ser singular es cuando el cuantificador está introducido por determinante, pero que no haya atributo, ¿no? Esa sería la cuestión concreta, ¿vale? ¿Sí? ¿Queda claro eso, Acevedo? ¿Me explicó? Vale, de acuerdo. Entonces ya dijimos que para esta pregunta de concordancia la respuesta tendría que ser este inciso A. Tenemos la siguiente pregunta que se trata de ortografía otra vez en general. Nos dice, la decisión de la candidata ha sido radicalmente opuesta a lo que esperaba su contraparte. Ahí claramente el aspecto de ortografía que debemos estar observando es sobre acentuación, palabras compuestas, efectivamente, como lo comentan tanto los dos Gómez, ¿no? Entonces, radicalmente, sabemos que se deriva de radical, que es una palabra aguda terminada en L, que no se acentúa, entonces radicalmente no tiene por qué acentuarse. Aguamarina, sabemos que en las compuestas que se relacionan sin guión corto, el primer componente nunca va a sonar fuerte, nunca podría acentuarse. Entonces, aparte, aguamarina es una palabra grave terminada en vocal, no debería llevar acento. Ya por descarte tendría que ser el inciso C, que ya les comentaba ayer, ¿no? Por ahí hay un error que tendría que decir más bien sí. Lo corrijo, durante todo el viaje fue de cuenta kilómetros y no paraba de preguntar si estábamos por llegar, ¿no? Entonces, este cuenta kilómetros finalmente es una palabra compuesta, ¿no? Y en este sentido, la cuestión, kilómetros es una, bueno, cuenta kilómetros todo junto, es una palabra esdrújula y por lo tanto tendríamos que acentuarla como toda palabra esdrújula sin importar su terminación. ¿Por qué la A no? Por lo que les acabo de decir, Hernández, radicalmente es una palabra, recuerda y recuerden, los adverbios con terminación en mente conservan todas las características de sus adjetivos, de los que se derivan. Entonces, tú tendrías que pensar en este contexto. ¿Radical se acentúa o no se acentúa? Pues no. ¿Por qué? Porque es aguda terminada en L. Por lo tanto, el adverbio derivado de radical, que es radicalmente, tampoco se va a acentuar. Entonces, esa es la relación que deberías hacer con los adverbios terminados en mente. Si el adjetivo se acentúa, el adverbio también. Si el adjetivo no se acentúa, el adverbio tampoco. ¿Me explico? Entonces, por esa razón, el inciso A está mal. Entonces, recuerden, aquí la terminación mente no suma sílabas, no agrega sílabas y por lo tanto no es como que se extienda la cantidad de sílabas en la oración. No podríamos pensar que radicalmente es una palabra esdrújula y que por eso se tilda. Radicalmente es como si realmente la terminación mente no existiera, porque no suma nada, no genera ni un solo cambio, y es como si solo tuviéramos la palabra radical como tal. ¿Vale? Por eso no se puede. Palabras compuestas, la primera pierde sus acentos ortográficos, solamente la segunda se acentúa si es que cumple con las reglas. Exacto, Gómez, ¿no? Lo resumiste muy bien. Bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta con respecto a esta? ¿Alguna otra duda? Vale, entonces quedamos que C. Siguiente, ¿qué enunciado presenta un uso correcto de paréntesis? Ojo, específicamente el uso del paréntesis, ¿no? Que la respuesta tendría que ser el inciso A. Estamos usando los paréntesis en un primer momento para señalar las fechas de nacimiento y de muerte de un autor, que es algo común. Y en la segunda ocasión tenemos dentro del paréntesis el nombre de la obra del alemán al español
y ahí mismo la fecha de publicación de la obra, ¿no? De manera concreta. No necesito generar otro paréntesis para poner ese dato de forma distinta, ¿no? De forma independiente. Los dos elementos tendrían que estar juntos, ¿no? No los podemos separar. Coma antes de paréntesis siempre está mal. Efectivamente, coma antes de paréntesis siempre está mal. Es algo que ya habíamos comentado. ¿Puede aparecer después de paréntesis? Claro que sí, ¿no? Y coma antes y después de paréntesis también hemos dicho que siempre está mal, ¿no? Pero en una oración no debe repetirse dos veces el mismo signo, ¿sí? ¿Por qué no? Claro que sí. Es como si tú me dijeras entonces que no puedes escribir una oración con un listado, ¿no? O sea, si tú tienes una oración con un listado, estaríamos diciendo entonces que no puedo poner el resto de las comas para separar sus componentes. Pues no tiene mucho sentido, ¿no? Es decir, sí hay algunos signos que se preferiría no usarlos de forma tan consecutiva, pero no hay ningún problema con respecto, en este caso, a los paréntesis, ¿no? No pasa absolutamente nada. Entonces, sucede, por ejemplo, con aspectos de los dos puntos. Sobre los dos puntos, ahí sí de repente se genera como una cuestión particular donde se preferiría no tener tantos dos puntos de forma consecutiva, pero pues bueno, no pasa absolutamente nada con este aspecto, está bien y no es que no se pueda, sino son más bien aspectos estilísticos, no es tanto como una normativa en realidad, sino son como aspectos que tienen que ver con el gusto de quien escribe, la idea de no tratar de tratar no repetir tantos signos similares, pero pues es que no se puede evitar, ¿no? Les digo, dentro de una sola oración podemos tener varias comas, podemos tener varios punto y coma, en un párrafo tenemos varios puntos, ¿no? Entonces es algo similar ahí. Sí, claro, efectivamente. Lo que sería incorrecto es que tuviéramos paréntesis dentro de paréntesis, ¿no? Eso definitivamente. La sé por qué no. Eh, Porque, ojo, ya también les he comentado, tienen que aprender a identificar cuál sí puede ser información parentética. Entonces, no se trata nada más de hacer esta dinámica de quito el segmento que está entre paréntesis y si tiene sentido la oración, entonces está bien, ¿no? Porque a lo mejor estás pensando en eso, Solache, y todos aquellos que hayan considerado que C podía ser la respuesta correcta podemos decir, no ha parado de lamentarse. Y claro, ese elemento por sí solo guarda una totalidad de significado o de sentido. Pero si se me está proporcionando esta información desde que ha llegado, es por algo, ¿no? Debe tener cierta importancia o cierta relevancia dentro del enunciado. Entonces, esta información, el desde, ya está introduciendo a ese dato, ¿no? La preposición ya está uniendo, recuerden que lo que hacen las preposiciones, así como las conjunciones, son nexos, ¿no? Me unen a lo previo con lo posterior, con lo que viene después. Entonces, si yo estoy usando una preposición, significa que voy a unir dos partes y que entonces las dos partes que quiero unir o relacionar deben estar justo de esa forma, estableciendo algún tipo de conexión. Entonces, aquí en el inciso C tenían ustedes que darse cuenta o identificar que no simplemente por eliminar la información parentética y que siga teniendo sentido la oración, significa que ya está bien. Tienen que saber identificar qué información sí puede ser parentética, qué información sí puede ser omisible. Y ese dato, desde que he llegado, no puede ser información omisible porque está introducido por un nexo y ese nexo me está estableciendo la conexión con lo que viene antes y con lo que viene después. Por lo tanto, sí tiene cierta relevancia o cierta importancia y debe aparecer en el enunciado forzosamente. Por eso no puede ser el inciso C, ¿vale? En el inciso A, ¿qué tipo de coma es? La coma que tenemos después de los paréntesis. Claro, sí. Bueno, ojo, ¿eh? Aquí estoy notando que les falta mucho que estudiar con respecto al uso de los paréntesis. Y sean cuidadosos con eso porque son preguntas muy básicas, ¿eh? Por ejemplo, esto de si dentro de paréntesis sí se puede poner el nombre de la obra. Claro, dentro de los paréntesis podemos escribir un montón de cosas, ¿no? Lugares, fechas, siglas, nombres de autores, nombres de obras y de hecho, si revisan los apuntes que generamos durante las clases, o déjense de eso, si revisan las diapositivas que les he compartido, por ejemplo, en los seminarios, ahí están todos esos datos de forma muy explícita, ¿no? Dense un clavado
o echen una revisadita ahí al tema de signos de puntuación, vayan adelantándose un poquito, ¿no? Si se dan cuenta que se están equivocando en cierto aspecto, retomen esa información que ya tienen en lo que llegamos a ello en las clases, ¿no? Si todavía no estamos cerca de eso, bueno, me adelanto un poco y a lo mejor puedo ir identificando algunos aspectos, ¿vale? Entonces, creo que sí habrá que estudiar un poquito más con respecto a paréntesis. Eso me parece bastante obvio para algunos de ustedes. Y entonces retomen sus apuntes o las diapositivas de seminarios. Ya hablaremos de ello más con detenimiento en las clases. O igual, la cuestión de las asesorías, ¿no? Como ya se los he comentado. Bueno, entonces sí, sí puedo escribir el nombre de una obra entre paréntesis, así como puedo escribir el nombre de un autor, así como puedo escribir siglas, fechas, lugares, entre otras cosas, ¿no? Obviamente información incidental, información extra, como en el inciso B, ¿no? En teoría, la información que está en el inciso B, sin ningún problema lo podemos entender como información incidental, ¿no? Que no es obligatoria, ahí sí. Pero lo que está mal, como ya hemos dicho, es la coma que está antes, ¿no? Que ya lo estábamos estableciendo. Entonces, si por ahí también preguntaban otra vez que si no se puede usar coma antes de paréntesis, nunca. Después de paréntesis sí puede aparecer la coma, pero antes no. Y perdón, ahora sí, Onofre, respondiendo a tu pregunta sobre la coma que uso tiene, ojo, vamos a leer el enunciado, ¿eh? Regreso un poquito. El fundador de la ópera romántica alemana fue Carl Maria von Weber, cierta fecha, ¿no? Coma, nos dice, con el nombre de la obra en alemán y luego el nombre de la obra en español entre paréntesis y la fecha de publicación, ¿no? Esta coma específicamente o simplemente es una coma que nos introduce o nos relaciona a otro segmento de la oración o que nos establece simplemente una relación de dependencia. Entonces, no tiene un nombre específico, o sea, no es una, una coma que podamos llamar de una manera específica, pero la función que está desempeñando de forma concreta es establecer esa relación con el siguiente dato que se proporciona, como simplemente darle continuidad a lo que se está planteando antes, como si estuviéramos agregando un dato extra, como si fuera un listado de datos. Entonces separamos al primero del segundo dato. El primer dato es quién fue el fundador o el inventor, no me acuerdo qué palabra usa, y luego con qué obra, ¿no? Entonces funciona un poquito de esa manera, establece una relación simplemente de dependencia entre los dos segmentos y une un dato con otro dato, ¿vale? Sí, de nada. Después, solo si no es... Correcto, Navarro. Después de paréntesis, podemos usar coma únicamente si no es coma criminal. Si es coma hiperbática, por ejemplo, sí está bien. Sí, mañana vamos a continuar. No, mañana no, porque mañana es sábado. Pero el lunes vamos a continuar con la revisión del examen. Ahorita nada más vamos a avanzar por lo menos un par de oraciones o de preguntas más. Entonces ya quedamos, ¿eh? La respuesta para esta pregunta tendría que ser el inciso A de forma concreta. Siguiente, enunciado escrito correctamente. Aquí la respuesta tendría que ser el inciso C, que tiene que ver con el uso de numerales, que ya estuvimos también practicando eso apenas ayer antier, ¿no? Entonces, ¿qué dice la primera? Eh, no recuerdo nada de lo sucedido el año pasado en la 40ª fiesta de cumpleaños. Ya hemos dicho, cuando hablamos de una sucesión, como de cumpleaños o de aniversarios o tal, no podemos usar fraccionarios, tenemos que usar forzosamente ordinales. Entonces tendríamos que decir en la 40ª fiesta de cumpleaños, ¿no? Por eso está mal. B, el volumen sanguíneo corresponde a la parte 12 del peso corporal total. Si estamos hablando, como hemos dicho, de partes o de fracciones, no puedo usar en este contexto un cardinal, tendría que estar utilizando forzosamente un partitivo, ¿no? Entonces ahí tendríamos que decir doceava parte, forzosamente. Y ya por descarte o por finalidad, tendríamos que elegir el inciso C. Un camión se volcó con 31 toneladas de material para construcción, donde aquí estamos señalando una cantidad exacta, simplemente estamos refiriendo a una especie, una cuestión de cuantificación, como de querer contar el número de toneladas, por eso decimos 31, somos un ordinal finalmente, pero en femenino, porque recuerden que decíamos y lo recordábamos también antier, los cardinales tienen variación de género únicamente cuando se usan o están compuestos por la palabra uno como uno, una,
21, 21, o en este caso 31, 31. En femenino porque toneladas es femenino y con toneladas es con quien estamos haciendo o guardando la concordancia, ¿vale? Entonces, sé la respuesta. ¿Sobre esta alguna pregunta? Yo creo que ya está un poquito más claro porque lo comentamos apenas, ¿no? Ok. Bueno, la siguiente dice, elige el párrafo que presenta una puntuación adecuada. Aquí le cambié un poquito y tenemos todo un segmento o todo un, pues sí, un enunciado un poquito más extenso donde estamos usando varios signos de puntuación de forma simultánea. Aquí tenían que estar atentos entonces a todos los signos de puntuación que se están usando y determinar cuáles se están usando de forma correcta. Dice acá, los personajes de la jarcha son principalmente la muchacha y el Habib o amigo. Habib entendemos que es una palabra que pertenece a otro idioma, específicamente es una palabra del árabe. Y como tal, sabemos que los extranjerismos tienen que escribirse entre comillas. Por eso Habib tiene que estar de esa forma, entre comillas. Y en todas las opciones de respuesta está, ¿no? Coma, como se denomina al amante. Esa coma es una coma parentética, ¿no? De forma concreta. Es una coma que me está introduciendo a un dato extra, a un dato aclaratorio que probablemente no es muy necesario. Entonces, está bien utilizado. Tenemos el punto. Vamos a hablar de otro aspecto o de otra idea con respecto al mismo tema. También aparece la madre y las hermanas como un rol de confidente mudo. Punto. Una idea distinta. Los temas son la ausencia del amado, coma, la partida o llegada del amante. Es un listado, ¿no? Es un listado de cosas. Entonces, por eso estamos usando las comas ahí. La partida o llegada del amante al alba. Y luego tenemos entre paréntesis información parentética, casi única referencia al texto y la conjunción y para introducir al último elemento de ese listado y la mención de alguna fiesta como la Pascua. ¿Por qué no podíamos en este contexto escribir ese casi única referencia al exterior, esta información parentética? ¿Por qué no la podríamos escribir también entre comas? Porque definitivamente estaría mal, ¿no? Si pusiéramos esa información parentética entre comas, sería incorrecto porque en esa oración estamos usando muchas comas por la cuestión del listado, ¿no? Recuerden que estamos diciendo que en esa oración estamos señalando un listado, tal elemento, coma, tal elemento y tal elemento, ¿no? Entonces, poner esas comas podría darnos a entender que ese casi única referencia al texto, más que información parentética, pudiera formar parte, en todo caso, del listado, cosa que no es así, ¿no? Por eso no podríamos utilizarlo acá. El inciso B, desde el principio podemos identificar un error, ¿no? ¿Cuál es el error primero que observamos? Los personajes de la jarcha son dos puntos, principalmente la muchacha y el Habib o amigo. Exacto, después de los verbos copulativos o transitivos, no escribimos dos puntos porque ya por sí mismos introducen al listado o a lo que se va a mencionar después. Entonces, esos dos puntos definitivamente están de más, ¿no? Ya podemos eliminar esta posibilidad. Y luego, en el inciso C, esa coma, bueno, tenemos ese principalmente como información parentética, perdón, no hay ningún problema. Ahí sí se puede, ¿no? Los personajes de la jarcha son principalmente la muchacha y el Habib o amigo. Hasta ahí, todo bien. Como se denomina al amante, información parentética. Entre paréntesis, no hay ningún problema. Y también aparece la madre y las hermanas como un rol de confidente mudo. Pero el problema está en la última oración. Los temas son, y tenemos ese son otra vez con dos puntos, ¿no? Entonces, esa sería la problemática. Entonces, tanto en B como en C es muy evidente que lo que está mal es el uso de los dos puntos después del verbo en este caso, porque ya hemos dicho que estos verbos de por sí introducen a lo que sea que se vaya a referir, ¿no? Entonces, a la respuesta por mero descarte si nos recordamos esa reglita de forma concreta. Bien. Y terminamos con esta, que tiene que ver con el uso de la G y la J. Completa los espacios con las grafías faltantes. Nos dice, como entonces me conduje indulgentemente, ahora me chantajea. Conduje de conducir. Recuerden que escribimos J cuando el verbo en infinitivo no se escribe ni con G ni con J, ¿no? Entonces, como se escribe con la terminación en sir, al conjugarse en presente o en pasado, en este caso, se tiene que escribir con J forzosamente. Indulgente se escribe con G, indulgentemente también, y chantajea de chantaje o chantajear con J en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, ahí tendríamos que la respuesta sería el inciso A.
Por gen, claro, efectivamente, ¿no? Existe una regla que nos dice que específicamente las palabras que utilizan la partícula gen se tienen que escribir con G, ¿no? De manera concreta, como gente, como indulgente, como agente, etcétera. ¿Vale? Bien, ¿tenemos alguna pregunta antes de finalizar? Bueno, chicos, entonces el lunes terminamos, nos falta no mucho para los textos y al ratito también tenemos asesoría. Estas preguntitas que estaban surgiendo ahorita, al rato podemos dedicar el tiempo porque les dije que justo vamos a dedicar el tiempo de hoy de la asesoría, no de la asesoría, perdón, de los seminarios para que podamos resolver esas dudas concretas de cosas que se den cuenta que todavía les están fallando, ¿no? Entonces, si tienen ejemplos concretos específicos que no alcanzan a entender por qué no están bien, podemos plantear este tipo de preguntitas hoy en la noche y sirve para que esclarezcamos algunas cosas y resolvamos algunas dudas, ¿vale? Nos vemos al ratito y después el lunes. Que tengan buen fin de semana también. Se cuidan.